Amarillo como el sol fue siempre tu color y tu nombre es el grito más torero del astillero. Buenos días, buenos días, buenos días a toda la audiencia, a las personas que nos escuchan, a las personas que están manejando su vehículo, de pronto están yendo a los colegios a dejar a sus hijos, a todas las personas que de pronto ya son fieles oyentes de la 96.9. Estamos aquí en su espacio preferido, especial, Voces y Opiniones, en este día aquí al lado de Francia Druet y al lado de Mireli Casa. Chicas, ¿cómo les va? Buenos días, Francia. Muy buenos días. Bueno, aquí, gracias a Dios, yo no amanecí con chuchaqui. No sé, otritos. No, nadie. Todo el mundo está aquí, no ha pasado nada. Pero no pasado bueno, nada. yo... Pero les voy a contar qué pasó ayer. Okay, todo el mundo les va a contar qué es lo que pasó ayer. Mireli, ¿cómo estás? Buen día. El Buen día a doctor. todos quienes nos escuchan. Estoy muy contenta en realidad. Hoy es el último día laborable de la semana. Yo pensé que ibas a decir hoy es el cumpleaños de Barcelona, pero el último bueno, día. también estamos emocionados por eso. Entonces tenemos tanto por comentar, por compartir. Y sí, yo también quiero saber qué sucedió ayer con Barcelona. Queremos cómo fue el saberlo. evento, todos los pormenores. Bueno, ayer varias cosas pasaron, ¿no? Bueno, pero voy a empezar por lo bueno que pude ver yo del tema de la celebración. Lo bueno, nunca he visto tantos juegos pirotécnicos en mi vida. Nunca he visto tantos ¿Ni juegos un fin de pirotécnicos en año mi en vida. Salinas? No, se queda corto. A 5 metros no podías ver a alguien de la cantidad de humo que había y la cantidad de juegos pirotécnicos, ¿no? Espectacular. Eso es muy bueno. Otra cosa muy buena, la premiación a las glorias o ex glorias de Barcelona. Muy buena premiación, me parece muy justo, y a los que no estaban, a los hijos. Los conciertos, bueno, a ustedes que les gusta el reggaetón, yo creo que vi una canción, creo O sea, que era se la conocía. Era de un señor Trébol. Ustedes verán quién es Trébol. Trébol Clan. Ah, ya, claro. Trébol Clan. Claro, Bueno, básico. y luego Tito el Bambino me cantó creo que 2 canciones. Y finalmente el grupo Nietzsche, a todas las personas, los salseros que les gusta el grupo Nietzsche, y este grupo Nietzsche. Pero bueno, algo que sí me queda un sabor muy amargo a mí, yo no entiendo, no me explico. ¿Ese cuál es? Pero ese cuál es, el De Trébol. Trébol Clan. Ese es Trébol Clan. Claro, ese es conocido. Trébol Clan. Creo Yo que ya la estoy favorita de desactualizado. todos. Sí. Esa es la vieja guardia, Esa Esa es época de ustedes, pues. Clásicos Esa es época del de ustedes. reggaetón. Con Nietzsche también lo conocemos. Claro. A ver, grupo Nietzsche, ponga una ayunito de grupo Nietzsche. Hemos- ¿Cuál? sí, No, y no, sí no, se no, pegó no su parecen, bailecito. no parecen ustedes de ¿Cómo que salsa. no? Yo me la sé. No parecen de salsa. Para Bueno, esa. ¿Quién no sabe gotas de lluvia es el rocío? Más que vienen del corazón. Ya paré Bueno, de muy bien, cantar muy bien. cosas de Bueno, esa Es que sí, esa. se siente el viernes. Sí, el viernes con esa chiquito. iniciaron, me parece. Cantaron Sin Sentimientos también. Todo el estadio cantaba eso. Bueno, eso fue la parte bonita de lo que podemos ver en el tema de ayer en la celebración. La gente muy contenta. Lo malo, yo no concibo una celebración de esta naturaleza sin Damián Díaz. No me explico, no entiendo yo cómo ¿Pero qué el pasó? mejor 10 de la historia del Barcelona del Ecuador no puede estar en una noche amarilla celebrando con su gente. No se comprende, no se entiende. No sé si de pronto no se accedió, no se dio el permiso, o él no quiso venir, no se lo invitó. En algún momento que alguien nos aclare qué es lo que ha pasado, porque toda la gente en la sur oscura, en las tribunas, eran gritando y pidiendo al señor Damián Quito Díaz. Yo en redes sociales también vi muchas quejas de dónde está, no se entendía por qué no fue, no sé si no fue invitado. Bueno, pero puede qué ser pasó. que él tenga responsabilidades, no sé, No alguna creo, otra no, cuestión. él ha sido siempre un fanático del Barcelona, no sabríamos qué habría pasado, pero eso no ha sido una celebración igual sin una persona ícono, querida por toda la hinchada y muy respetado sobre todo, y para que la gente te lo pida en el estadio es porque algo de pronto no pudo haber estado bien. Faltó Javier Burray también, ex arquero de Barcelona, entonces esos son los puntos negativos. Punto negativo, el estadio no estuvo lleno. Debería haber sido un estadio que estaba totalmente lleno, habían muchos, A mí me muchos invitaron, claros. pero como buena persona responsable, porque tengo audiencia más Como tarde. como buena MLCista, usted no fue, que es distinto. No. Por eso inició vacío, porque Y yo Francia no dije, fue. porque yo no fui, es que ahí se sintió el vacío en el Usted, estadio. como usted, Por usted- eso dice Hubiese que sido Francia diferente. no es barcelonista, por si acaso. no ¿ah? está Chuchaqui. Iba por los cantantes. iba por Francia no es barcelonista, así que No, sí, no. o sea, yo vi las Ya está historias de diciendo. Instagram y la gente estaba pasándola muy bien, o sea, se veía un espectáculo. Bueno, acá en el eso. estudio Jorge nos está enseñando el color azul. A ver. Azul, el mejor club.
Bueno, y sé que nos han estado molestando un poco los MLCistas por todo esto. Es posible, el centenario no estuvo lleno. Pero bueno, las personas que estuvieron realmente se lo disfrutó muy bien. La lluvia afectó un poco también, porque bueno, llovió. Pero aún así hubo una buena celebración. Pero solamente estos sinsabores, ¿no? Realmente no entender cómo figuras de este tipo, de esta naturaleza no estuvieron. El más aplaudido, ¿quién creen ustedes? El exjugador más aplaudido. ¿Quién? Ismael Blanco, no. Ismael Blanco fue uno de los más aplaudidos, por el más aplaudido indiscutiblemente, el Pony Matías Oyola, el eterno capitán de Barcelona, el más aplaudido, coreado por todo el estadio en ese momento. Entonces, pero bueno, eso es la incidencia que les podría comentar de lo que vivimos el día de ayer. Pero hoy se seguirá hablando, yo creo, bastante de Barcelona, de lo que pasó. Hoy formalmente es el cumpleaños de Barcelona. Existía el cronómetro, eso que iba marcando ya el último minuto, 10, 9, 8, 7, hasta que bueno, ya vino formalmente el cumpleaños, y todavía está de cumpleaños, celebración. Yo esperaba llegar acá y encontrarme la torta con la foto de Barcelona. La torta, pues es muy temprano. Es de Barcelona, no de usted. Es muy temprano, pero a ver, yo también pero tengo... es como la canción, Barcelona soy yo. Ah, muy bien. Ponga, Jonito, Barcelona soy yo. ¿Sabes cómo es la canción? Entonces, la torta debería estar acá. Si Alex nos está escuchando... Para la siguiente semana. Por favor, soy gerente. Si Alex nos está escuchando, por favor, queremos acá la torta de Barcelona. Para poderla Pero degustar ¿sabe qué? todo. Yo soy de Urdesa. Yo soy... Ahí se había celebración. Qué Fuerte. bestia. Cerraron todas las monjas. Y... yo no sabía ni cómo ir a comprar agua, papel higiénico, nada, porque no podía salir de mi casa. Literal, tenía una camioneta fuera de mi casa. No, pero eso es... Llegó, que pase, Nina Andrés, llegó el más esperado. Venga, doctor Casanelo, venga, súmese. Pero es un clásico, por ejemplo, en Guayaquil, estar en la Víctor Emilio Estrada, estar en Urdesa. Partidos de Ecuador, partidos de Barcelona, no hay celebración si nadie sale... La clásica, y la pregunta es: ¿y qué hacemos? Nos vamos a la Víctor. Eso todavía son las cosas que todavía no dejan de pasar en la ciudad de Guayaquil. Y hay que ver qué pasó. No sé si hay imágenes de pronto cómo estuvo en las celebraciones en el resto de cantones. Siempre, por ejemplo, Machala es corazón amarillo, Babahoyo es corazón amarillo. Se me escapan. En la sierra está la Sierra Oscura, que es muy, muy amarilla, compartiendo con Aucas y con Liga de Quito. Santa Elena. O sea, no hay este fenómeno Barcelona, que cuando le entrevistaban ayer a Guillermo Almada decía: yo no entiendo todavía este fenómeno Barcelona. Y ayer, por ejemplo, Ismael nos decía: es impresionante, todo el mundo me para, todo el mundo me para, me dice: oye, zorro, ven, oye, pues le decían él, el zorro. Sí, y ayer estuvo, pues. Buenas noches, doctor Casanelo, Nino, ¿cómo están? Buenas noches, muy por favor. Buenos días a todo el panel, doctor Mireli, Francia, a la audiencia también, pues incorporándonos. Y aquí para hacer un poco de opinión, 1 de mayo, ¿qué fecha para empezar? Fecha barcelonista. Usted no es usted sí es barcelonista, ¿no? No. Usted es el nacional. Del Club Sport Emelec. Sáquenlo del panel. Por favor, por ve, favor. Ve, Johnny, hágase como que la toma más cercana. De que ya mismo le preguntamos algo a Nino. Pero bueno, es que Emelec es necesario, es un mal necesario después de todo. Usted dice, doctor. Porque es un mal necesario, porque sí. Y para Barcelona, para Emelec, claro, también es un mal necesario. Claro, porque si no existiéramos, entonces no fuera lo mismo. Es que es el clásico. Ayer sí hubo 3-4 canciones dedicadas para Emelec, pero no las puedo decir ahorita y repetir en la radio su contenido. Y la gente las coreaba, que es lo importante. La gente coreaba, pero ese contenido no es apto para todo público, pues entonces no se lo puede corear. Pero se la saben en todo Pero caso. Quienes han ido al estadio y están ahí saben más o menos cómo van esos cánticos que salen, y es de lado y lado. Emelec también tiene para el tema para Barcelona, pero siempre Guayaquil requiere que sus dos equipos estén bien. O sea, nosotros molestamos que Barcelona, que Emelec, pero los dos equipos tienen que estar bien porque es un contrapeso. Barcelona no es lo mismo sin Emelec y Emelec no es lo mismo sin Barcelona. Batman no es lo mismo sin el Guasón no puede vivir sin Batman, así es. Esa es una relación tóxica que existe siempre. Claro. Pero bueno, entonces esos fueron los pormenores que existieron. Pero bueno, vamos a retomar ya el acontecer nacional, todo lo que de pronto está pasando por ahora, lo que hemos visto en las últimas entrevistas y que muchas cosas que siguen dando de qué hablar. Lo último que pasó, y sigue en el tema todavía de la constituyente. ¿Nos vamos o no nos vamos a una constituyente? Un día parece que sí, otro día parece que no. Parece ser que de pronto ya no, vamos solamente al tema de reformas parciales, puede ser.
tal vez el costo político puede ser un poco alto, pero si es que nos vamos a una constituyente, aquí el dilema puntual es, bueno, ¿cuántas elecciones deberían de ser? Ya hemos hablado aquí en esta mesa, en este panel, que deberían ser 3 elecciones ineludibles. Esto es aprobación, solicitud de petición inicial, aprobación de estatuto y justificación, que en este caso la Corte diga sí, se puede. La segunda, la elección, que es el punto de discordia en este momento. ¿Cómo serían elegidos los asambleístas constituyentes? Y en tercer lugar, la última, que sería el referéndum aprobatorio de lo que se ha hecho por parte de esta Asamblea Nacional Constituyente. Pero bueno, tenemos cosas importantes que hablar de eso. Yo quiero muchísimo escuchar la opinión de todos, fuera ya del margen constitucional, pero sí quisiera saber si es necesario, si habría la forma de cambiar las reglas de la constituyente, ¿lo haríamos o no? La pregunta es si estuvieran en esa posibilidad de tomar una decisión y decir, yo creo que este es el camino a seguir, la pregunta es, ¿ustedes lo tomarían o no? This is the way, diría el Mandalorian. Es el momento, no es el momento pertinente o no. Hoy vamos a conversar con Verónica Hernández, que es nuestra invitada del día. Va a estar con nosotros hoy Verónica, fundadora de La Corte Dice. Verónica tiene la cultura siempre de generar en sus redes un portal denominado La Corte Dice. Entonces vamos a conversar con Verónica. Más allá de lo que diga la Constitución, es simplemente qué ha dicho la Corte Constitucional sobre la admisibilidad o no de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces vamos a estar abordando qué ha dicho la Corte para poderla pedir, que ha dicho la Corte sobre cómo seleccionar a los asambleístas constituyentes y que ha dicho la Corte sobre su proceso de aprobación. Entonces, Jonito nos dice si ya está la invitada, ¿sí? Verónica, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día, qué gusto que estés con nosotros. Hola, buenos días a todos y a quienes nos escuchan. Gracias por esta invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Tienes panel completo, está Mireli Casia, está Francia Druet, Nino Casanelo acá contigo y te estaremos haciendo algunas preguntas con relación a lo que ya escuchabas en el backstage. Es decir, ¿qué ha dicho la Corte Constitucional? ¿Cuál es la línea de la Corte sobre este tema? Y aquí, Verónica, estamos muy claros, vamos a compartir en el hecho de que cualquier proponente, sea quien sea, asamblea, presidente de la República o iniciativa ciudadana, si pretende ejecutar de pronto una solicitud tanto de enmiendas, reformas parciales como de cambios constitucionales, a quien le tiene que tocar la puerta es a la Corte Constitucional. Y aquí de pronto hay un par de sentencias de la Corte Constitucional que ya nos ha dicho qué es lo que se tiene que hacer para ir, en este caso, a una constituyente. Entonces la pregunta contigo sería, ¿qué ha dicho la Corte Constitucional sobre la viabilidad o no de una constituyente? Bueno, para poder contestar esa pregunta, primero hay que hacer otra pregunta, que es ¿qué es lo que le ha pedido la gente a la Corte Constitucional? La Corte se pronuncia respecto de los pedidos de estos 3 peticionarios que tú has mencionado, la ciudadanía, la asamblea, el presidente de la República. Entonces la Corte contesta, no es que de oficio un día se levantó y dijo, bueno, yo voy a decir que la Asamblea Constituyente puede llevarse en este sentido. Si las personas estudian no solamente un dictamen que es el 224 RC 24, que es el que se cita en algunas entrevistas, de hecho el ministro de Gobierno también lo ha citado, y es digamos el más completo con relación a los pasos a seguir para convocar una asamblea constituyente, yo me quiero enfocar en por qué la Corte ha dicho lo que ha dicho, ¿verdad? Todos hablamos hoy en día de estos pasos que hay que seguir, del número de escritos que hay que presentar, de qué es lo que analiza la Corte. La gente se sorprendería de las peticiones que se han dado en 15 años de vigencia de la Constitución. Me parece que son 8 o 9, ¿me corriges? ¿Qué cosa? 8 o 9 veces en que se han pedido iniciativa ciudadana pero que le han pedido a la Corte. Las personas también pensaban que vía consulta popular podían pedir cambios constitucionales. ¿A qué voy con esto? Las personas, cuando uno estudia sistemáticamente las decisiones de la Corte, han pedido temas de cambios en minería, otra vez la legalización de los casinos, la reversión de la sentencia del matrimonio igualitario, el cambio de requisitos para ser asambleísta, eso no puede darse vía reforma parcial, la modificación de trabajo por horas. Han pedido que se solicite visa a ciudadanos venezolanos, han solicitado la pena de muerte, la cadena perpetua. Entonces, nadie habla de esto de aquí, porque la gente se concentra en criticar a la Corte, que eso también está muy bien porque vivimos en una democracia, pero las personas no se concentran en saber y estudiar
qué es lo que la gente le pide a ese órgano que interpreta la Constitución. Verónica, estos pedidos que nos citas que ha hecho la Corte, ¿qué es lo que ha dicho? Me imagino que es iniciativa ciudadana, ¿verdad? Iniciativa Total. Ciudadana. Iniciativa Incluso ciudadana, hay me un grupo de imagino. ciudadanos que ha pedido un servicio comunitario para adolescentes. Ya como Ok. una especie de servicio militar pero comunitario. Y la Corte ha parado esos pedidos, ¿verdad? Sea porque no es la vía, no es la petición correcta, pero la discusión ahorita, muy limitada, por cierto, es que la Corte ha dicho que no a una asamblea constituyente de plenos poderes. Eso, digamos, es muy vacío desde la academia que se trate solamente esa temática, ¿verdad? Porque es como un color de los cientos de colores que hay. Aquí hay una voz ciudadana muy importante que ha sido totalmente obviada y omitida de espacios de opinión, ¿verdad? Porque ¿a quiénes piden la opinión? Piden la opinión a gente conocedora, gente académica, pero aquí tú tienes una voz, que es una voz que se presenta ante la Corte y que la Corte le contesta. Lo que dice la Corte es lo que la gente dice. Sí, Mireya. Sí, buen día. Un gusto tenerla con nosotros en este programa. Quiero hacer una pregunta respecto de estos dictámenes que ha emitido la Corte Constitucional. Y estamos en un momento en el que vimos un pronunciamiento, ¿verdad?, del ministro José de la Gasca, que se refería a este elemento de elección a quienes van a constituir esta asamblea constituyente, valga la redundancia. En ese sentido, de acuerdo a estos dictámenes, y dado que es probablemente el proceso democrático más importante que tenemos, ¿qué ha dicho la Corte? ¿Es necesario la elección en urnas a través de la votación directa de la ciudadanía, o se puede hacer este tipo de pronto propuesta que se lanzó al aire de elegir directamente desde las funciones del Estado a un representante de esas funciones? Ya, muy bien. Veamos, la Corte ha dicho sobre la forma de elección de los representantes a la Asamblea Constituyente tiene que determinar lo siguiente. Primero, el número de asambleístas que conformarán la Asamblea Constituyente. El número, o sea, para ellos puede ser 5 o pueden ser 500, ¿verdad? El número, no te dice cuántos la Corte, te dice que debe haber un número. Segundo, la forma de presentar la candidatura. La forma de presentar la candidatura. Lo voy a presentar yo desde el Ejecutivo, voy a dejar que esto sea elegido desde la ciudadanía. Tercero, el tipo de voto. Cuarto, la fórmula electoral empleada para asignación de escaños, las distintas circunscripciones territoriales y demás disposiciones necesarias. Es decir, para ganar en claridad, ¿puedo yo decir yo voy a nombrar a estas 50 personas y pongo la lista? No, no puedo. ¿Ya? Pero podría yo decir, por ejemplo, el número de asambleístas que yo quiero, de asambleístas constituyentes serán 30. Sí puedo. Entonces el tema de elección en urnas del pueblo hacia los asambleístas, hacia los representantes, es ineludible, de acuerdo a los... Desde mi punto de vista sí debería de darse. ¿Por qué? Porque tú también partes de, no partes desde cero, aquí no se está fundando el Estado ecuatoriano, ¿verdad? Entonces tú tienes una normativa actual que le da mucho poder al pueblo, ¿verdad? Tú tienes un ejercicio de democracia directa, de presentación de proyectos de ley, de revocatoria del mandato, tienes temas de que la misma ciudadanía puede presentar una enmienda a reforma, un tema de asamblea constituyente. Entonces tú no puedes obviar la voluntad popular o la representatividad de, como dice el artículo 56, de los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y montubios. ¿Dónde están esos pueblos también? ¿Cuál es la representatividad de todas las personas? De todos los grupos. Ok, de verdad muy valiosa la información que nos acaba de dar la doctora Verónica Hernández. En ese sentido, doctora, nos comenta, de acuerdo a la pregunta que nos hacía Mireli, ¿es necesaria estos tres fiestas democráticas, como le llamamos en el Ecuador, tres elecciones, son necesariamente, se tienen que hacer sí o sí, o podríamos obviar una que otra? Desde mi punto de vista sí deben de hacerse esas tres elecciones. Y las personas no deberían, ¿verdad? Porque también hay un costo económico del que yo no hablo porque yo no, digamos, no soy conocedora en la materia de economía, a pesar de que toda mi familia es economista, pero la gente dice que no esas tres momentos por un costo económico, ¿verdad? Y también hay una razón allí, pero desde un punto de vista democrático debe de darse, ¿verdad? La ciudadanía tiene que elegir quién va a ser esa carta fundamental. Por muy costoso que nos salga el Estado. Estado. Por muy costoso que sea, ¿verdad? Si ya nos vamos a embarcar en ese camino, ¿verdad? Tiene que hacérselo bien.
¿verdad? No rápido, sino bien. Y bajo su opinión técnica, ¿es necesaria la Asamblea Constituyente o es posible hacer una reforma, ya sea de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, el trabajo por horas o algunos temas que están en discusión ahora bajo otras vías diferentes a la constituyente? La respuesta a esa pregunta, porque yo lo he pensado bastante, digo, ¿realmente sabemos para qué el gobierno quiere ir a una Asamblea Constituyente? ¿Sabemos los temas? Y la respuesta es que no. Porque las distintas entrevistas que se han dado, que seguridad, que ni sé qué, todos queremos un país más seguro. Todos hemos sufrido de alguna forma, directa o indirecta, esta ola de violencia que se vive en el país. Pero ¿sabemos la hoja de ruta que se quiere seguir en esa Asamblea Constituyente? No. Entonces nadie puede decir al día de hoy si lo que debe de hacerse es una reforma parcial o una Asamblea Constituyente, porque no se conocen los temas. La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana es una arista más de las cientos que hay que se las he nombrado. La gente tiene ahí una voz que no es escuchada, pero que ha sido contestada por parte de la Corte Constitucional y que tampoco tiene un eco dentro del gobierno, digamos, porque no lo sé, en verdad, pero la respuesta a si ir o no a una Asamblea Constituyente es, bueno, ¿cuáles son los temas que se quieren cambiar? En el Consejo de Participación Ciudadana hay personas que dicen muy ligeramente, esto se puede ir vía reforma parcial. De acuerdo, eso le ha dicho la Corte en un contexto de petición. ¿A qué voy con eso? Que si tú quieres cambiar, por ejemplo, requisitos de elección y de autoridades, eso no se puede hacer vía reforma parcial, ¿verdad? Eso se tiene que ir vía Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque si tú ya no quieres que el contralor tenga este y este requisito, o que el fiscal tenga este y este requisito, entonces tú tienes que, esos cambios que parecerían ser una afectación al principio, al derecho de participación, por ejemplo, la Corte podría considerar que afecta o restringe derechos. Entonces, para saber si se va o no a una constituyente, uno tiene que saber qué es lo que se quiere cambiar. Claro, y de hecho... Las personas que son entrevistadas, y dicen lo que ellos creen que debe ser cambiado. Pero eso no es lo que la gente quiere necesariamente. La gente quiere cambios. Y eso está dentro de los dictámenes de 15 años de vigencia de la Constitución. Eso no lo sabe A o B persona, eso ya está escrito. Sí, Verónica, yo creo que es claro, ¿no? Que cambios necesitamos. O sea, cambios realmente a nivel normativo, ¿dónde estamos, Nito? Acá. Aquí. Cambios normativos vamos a necesitar. Aquí la pregunta viene a ser, creo que todos podemos decir, bueno, esto por un lado podemos ir cambiando, pero el tema viene a ser por dónde van esos cambios. Si es necesario entonces algo no tan agresivo, simplemente una reforma parcial que se pueda en buena hora. Pero hay otros temas que tal vez no se puedan. Entonces, que solamente los vas a poder tratar a través de Asamblea Nacional Constituyente. Tú topas el tema del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, y en cuanto a la supresión y limitación de funciones, la Corte nos dijo, sí, vayan directamente a una reforma parcial. Pero en cuanto a la eliminación, a la estructuración del Consejo de Participación, ya vemos que ya la situación es totalmente distinta. Lo que sí coincido en este caso con lo que nos acabas de decir es, claro, tener una hoja de ruta clara, ¿no? Para poder saber si en función de esos puntos es imperioso el tema de la constituyente o no. Si me preguntas a mí, yo creo que es una época de cambios, son necesarios, pero obviamente tendríamos que aterrizar cuáles podrían ser esos cambios. Yo te quiero preguntar algo, de esta fórmula de pronto de la pregunta para la parte inicial de la Asamblea Nacional Constituyente, estamos acostumbrados a que la pregunta pueda ser algo más o menos. ¿Desea usted que se instale una Asamblea Nacional Constituyente con la finalidad de que se redacte una nueva constitución? Sin decir la frase de plenos poderes. Pero esa pregunta podría ser mucho más específica. Es decir, ¿está usted de acuerdo en que se plantee una Asamblea Nacional Constituyente sin limitar ni afectar los derechos y garantías constitucionales ya existentes, dirigidos únicamente a la estructura constitucional del Estado? Se me ocurre. ¿Para qué? Para tratar que ese cuerpo colegiado que vaya tenga un campo de acción mucho más limitado y que no afecte, en este caso, el factor o el principio de progresividad. Yo sé que me vas a decir que de pronto todos los derechos, claro, no es que son inamovibles, son derechos que vienen a ser intangibles, sí, pero adquieren ciertas modulaciones en muchos casos. Entonces, pero tal vez se podría hacer esto para que los que vayan a sentarse no vayan de pronto a quitar todos los derechos y garantías que ya se tienen, sino que únicamente se enfoquen en este caso en la parte de la estructura orgánica del Estado, que tal vez son algunas de las cosas que sean necesariamente que deberíamos cambiarlas. Así es.
Ya, aquí hay varias cuestiones. El tema de la pregunta. Sí ha existido un dictamen con una pregunta bien hecha, pero que ha fracasado por razones del considerando y de la sustentación. Es el dictamen 323 RC24. O sea, pasó la admisibilidad, me dices, y ya en el control posterior. Pasó, le dijo, claro, ¿sabes en el sí, checklist pasó y nos quedamos ya únicamente en la parte considerativa motivacional del pedido. Claro, por ejemplo, se la negaron porque no había considerandos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tú puedes hacer la mejor pregunta del mundo, pero si luego tú dices que a través de esa pregunta tú vas a acabar con la inseguridad en el Ecuador a través de esa asamblea constituyente, tú le estás mintiendo a la gente. Entonces eso no va a pasar. Por eso el tema de la presentación, aquí hay varias etapas y varios actores también dentro de la sociedad, porque el Ecuador no lo compone un gobierno, el Ecuador somos los 18 millones de ecuatorianos, y aquí también yo digo, el gobierno debe de pedir asistencia, ayuda, colaboración a personas que conocen de estas peticiones a ser presentadas a la Asamblea, a la Corte Constitucional. Entonces, el primer gran paso es un paso puramente técnico. Esto no tiene una especie de corazón o de no sé, pues, no necesitas aquí más que gente que se siente a pensar con cabeza fría y decir, bueno, qué sí y qué no. ¿Qué podría suceder aquí si planteo esta cuestión? Una cuestión técnica. En la cuestión de la convocatoria a elecciones de las asambleístas constituyentes, ahí sí entra este motor no técnico, ¿verdad?, sino político. Y en la elaboración de esta constitución, bueno, puedes escuchar todas estas voces. Entonces, a tu pregunta, en la petición que haga el gobierno a la Corte Constitucional o quien fuere, Ciudadanía o Asamblea Nacional, que entiendo no se va a dar, es una petición técnica que no importa solo la pregunta, sino los considerandos, las razones que yo doy. O sea, ¿qué le estoy diciendo a la gente por qué voy a hacer esta pregunta? Es un tema complejo, y no es complejo a nivel ecuatoriano, es un complejo a nivel mundial. O sea, otros países no es sencillo cambiar una constitución y no es sencillo reformar la norma fundamental, pero eso no quiere decir que sea imposible ni que tampoco hay trabas innecesarias. Hay un porqué de estas limitantes. Claro, tradicionalmente siempre el poder constituido va a tratar de cuidarse mucho nuevamente de que lo estén tocando tanto, y va a tratar de cuidarse precisamente de ese poder constituyente, un poder intangible, inmaterial, pero sin embargo, por eso se crean las reglas, y la idea de que se creen las reglas precisamente tiene que ver con este tema. Nino, tú tenías algunas preguntas para Verónica. Doctor Hernández, buenos días, qué gusto saludarla. Yo quiero dividir esta pregunta en dos, una un poco tal vez más sencilla de cara a su última respuesta, y la segunda pues a título personal, en el sentido de ¿qué haría usted? La primera es, ¿qué opina de las voces que sostienen que la Corte Constitucional en aplicación o en, digámoslo, valoración de los mecanismos solo está constreñida a establecer, digámoslo así, la vía atrás del 444, es decir, si amerita o no asamblea constituyente, y no a limitar, por ejemplo, como lo ha hecho en varios de los dictámenes que usted ha señalado, el mecanismo de elección de los constituyentes? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, a su criterio, ¿qué ameritaría, sí, una reforma parcial, y qué sí va a requerir constituyente en los tres siguientes temas? Gestión de recursos estratégicos, trabajo por horas, y el último, suponiendo que tuviéramos una reforma en materia de seguridad, con todo el control de convencionalidad, penas y mecanismos de mitigación en lucha contra el terrorismo. A ver, el rol de la Corte cuando se hace una petición a Asamblea Constituyente es muy claro, ¿verdad? Esto ya es tan repetitivo, y de hecho la Corte en ese último dictamen, el 224 RC24, ya hace una explicación a modo de clase, ¿verdad?, a modo de cátedra, porque es este peticionario, el señor Jorge Moreno, que es el que ha peticionado como 3 o 4 veces a la Corte la convocatoria de una asamblea constituyente. 8 veces, Verónica. Sí, 4 veces, ya el doctor Cosaín sabe mucho. Pero gracias a él tenemos esta información, ¿verdad? Gracias a él tenemos esta contestación de la Corte Constitucional que nos dice los pasos para ir a una constituyente. Entonces, el señalamiento que hace la Corte de la vía, si es una reforma, una asamblea constituyente, se circunscribe el 441, 442 y 444. O sea, cuando yo estudio los dictámenes de la Corte en estos temas de cambios constitucionales, a mí no me parece nada
extraño lo que hace, porque uno tiene que leer no un dictamen, sino tiene que leer sistemáticamente todas las decisiones. Porque una corte se conecta, ¿verdad? Esto es como una cuerda que tiene distintos nudos, ¿verdad? Entonces, todos están conectados por esa misma cuerda. La corte no es que puede sacar del techo una decisión porque sí, sino que tiene esta conexión. Entonces, a la primera pregunta, no sé si con eso la contesto, la corte hace su trabajo cuando dice cuál es la vía que debe de seguir o si se acepta o no ese pedido de modificación constitucional. Lo que la Corte dice es un efecto, es un reflejo, es una consecuencia de algo anterior. Y eso es lo que, repito, nadie está viendo. Ese algo anterior son los pedidos. ¿Qué pide la gente a la Corte? ¿Qué ha pedido la gente durante 15 años? Hay incluso un pedido de consulta popular de corte de dedos para casos de corrupción. O sea, ustedes no tienen idea de los casos que hay de peticiones para modificaciones constitucionales. La gente realmente no discute esos llamados de la ciudadanía, porque ¿quién escucha a la gente en pedidos de modificación constitucional? La Corte. Esa es la única institución que los escucha realmente. Y respecto a la segunda pregunta, esto es muy sencillo. Los casos de enmienda, reforma o asamblea constituyente, se va a la asamblea constituyente cuando lo que tú quieres cambiar aterriza o llega a temas de derechos. Y por eso a la gente le da mucho miedo, porque nadie quiere perder su catálogo de derechos. Y nadie quisiera, por esta desnaturalización del habeas corpus, de la acción de protección, que se eliminen esas garantías, ¿verdad? O que se las limiten. La gente tiene miedo y tiene un miedo legítimo dentro de un contexto país complicado como el de nosotros. Pero ¿a qué te vas a una constituyente? Es cuando tú tienes esa restricción de derechos, o esa limitación de derechos. Entonces, cuidado esas voces que están diciendo no vayamos a una constituyente porque nos van a eliminar las garantías. Lo que está diciendo es la afectación de un modelo de negocio dentro de su estudio jurídico. Listo, Verónica, te agradecemos mucho. Se nos quedan muchas preguntas de pronto en el camino. Queremos comprometerte que vengas, que nos visites la próxima vez que estés acá. Sí. Siempre conversar contigo es un gusto, pues he tenido la oportunidad de compartir contigo en varios foros, eventos y siempre el tiempo nos queda bastante. Nos queda corto. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación, que estén muy bien. Gracias a ti por venir. Días. Un abrazo. Bueno, interesante, le seguimos dando duro al tema de la constituyente. Interesante, yo creo que tal vez algo de pronto para poder seguir en esa línea, por dónde viene la confusión en este famoso dictamen de la Corte Constitucional que normalmente se cita, se habla de el contexto que puede existir para poder pensar primero en una constituyente. Entonces, en el párrafo 18 de esta sentencia RC-24, textualmente se indica lo siguiente para poderlo comentar todos. Por otro lado, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, reconfiguración del texto constitucional, implica la expedición de un nuevo texto constitucional y en la mayoría de los casos, la modificación completa y exhaustiva de la existente, es decir, vamos a borrar, implementamos. Para ello existe la activación de este mecanismo que requiere la conformación de un cuerpo colegiado especial que propicie un debate amplio sobre los principios y valores que deben de reflejarse en el nuevo texto. Aquí viene esta comisión especial. Pero esta comisión especial no es la que implementa, la comisión especial es la que se encarga en este caso de generar este debate amplio, de decir, necesitamos un cambio, eso coincide con lo que tú decías, Nino, en la pregunta para Verónica. Necesitamos un cambio en el tema de seguridad, necesitamos un cambio en ciertos modelos que no podemos atravesarlos ya ni en enmienda ni en reforma porque la Corte ya ha dicho que no es factible. Hay que ir a un cambio constitucional. Entonces, este cuerpo colegiado lo que hace en este caso es preparar este tecnicismo jurídico que decía Verónica. ¿Dónde está el error del señor Moreno? Y de las en 4 ocasiones le dijeron que no en el checklist y otras veces en 4 ocasiones en el tema de fondo, ya después que pasó y presentó bien el estatuto para elección. Entonces, este cuerpo colegiado es el que debería sostener las bases de la discusión, o sea, conocer quiénes van a ser parte de este cuerpo colegiado y que digan, bueno, estos son los temas que vamos a tratar eventualmente en caso de que exista del tema de la constituyente, porque sí hay un temor académico, yo creo que todos aquí nos movemos en el mundo académico y el temor académico es perder las garantías y perder los derechos que en el Ecuador funcionan como modelo y ejemplo en otros países de la región. Y estamos claros que hay los derechos, no es que son
totalmente, los derechos son básicamente no regresivos, no es que se los puede tocar, pero sin embargo sí adquieren ciertas modulaciones especiales a través de redes, a través de normas infraconstitucionales. Entonces, lo que aquí se debería propiciar a través de este cuerpo colegiado es decir, bueno, cuáles son los temas para que toda la academia y todos los foros y sobre eso se pueda discutir en este sentido. Y ahora bien, el tema luego de esto es ver, bueno, cómo va a conformarse finalmente esta Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a ir un corte, un momento, con una pauta y unas menciones especiales y enseguida volvemos porque este tema sigue todavía de forma muy apasionante para seguirlo tratando. La opinión que cuenta está en tu FM, de lunes a viernes, 7:30 de la mañana. Voces y opiniones. El espacio donde los temas de actualidad se analizan con claridad, profundidad y sin filtros. Diana Holguín. Las noticias no terminan con el titular, comienzan con la conversación. Miguel Constaín. Una mirada al acontecer y a la coyuntura nacional, siempre con una visión académica y absolutamente independiente. Mireli Casa. Usted será testigo de lo importante que es conocer la noticia de verdad, con profesionalismo y buen criterio. Francia Druet. La verdad, el análisis y la inmediatez, desde un punto de vista diferente y objetivo. Nino Casanelo. Las noticias tienen matices, la opinión refrescante y objetiva. Solo por la 96.9. Tu voz, tu opinión, tu emisora. Sintoniza tu emoción. Siéntete parte de nosotros. Escríbenos o envíanos tu mensaje de voz al 096-3117-307. 096-3117-307. Línea activa en WhatsApp. La 96.9. La que te mueve. El bloque de seguridad asume con decisión, fortaleza y valentía la lucha contra los grupos de delincuencia organizada, minería ilegal. En el cantón Camilo Ponce Enríquez, inhabilitamos varias maquinarias empleadas para este delito. Destruimos 3 clasificadoras, 3 retroexcavadoras, 2 motores de succión, 150 metros de manguera. Además, incautamos 250 galones de diésel y 50 de gasolina. En Salcedo, desmantelamos una conexión clandestina para el robo de combustible. Se decomisaron un tanquero, 10.000 galones de hidrocarburos, mangueras, un acople y una llave de presión. Así combatimos el contrabando de este importante recurso. En Guayaquil dimos otro golpe a las mafias delictivas. Logramos la captura de 4 integrantes de la banda Las Águilas, quienes estarían involucrados en varios robos. Se logró recuperar una camioneta reportada como sustraída e incluso se incautó un inhibidor de señal. Santo Domingo de los Áchilas. Gracias a las labores de inteligencia policial, se logró identificar un inmueble que era usado por el grupo delictivo R, el cual era utilizado para el almacenamiento de armas y mantener retenidas a personas secuestradas. Se detuvo a una persona y se incautó un automotor. Fortalecimiento de la seguridad. Los ministros del Interior, John Reinberg, y de Defensa, Giancarlo Fredo, viajaron a El Salvador para conocer de manera cercana las estrategias que ese país implementó de manera exitosa para combatir al AMPA, las cuales lo convirtieron en uno de los países más seguros de la región. Como parte de la visita, recorrieron el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una de las instalaciones que forman parte del Plan Integral contra este flagelo. Trabajamos con convicción para recuperar la paz. Escucha buena radio. Escucha la 96.9. Cambiamos la energía en tu carro y en tu hogar. Con la fuerza que te impulsa, nada te puede parar. Cambiamos la energía, siente el poder vibrar. Baterías Ecuador. Cambiamos de energía para cambiar vida. Que nada detenga tu camino. Baterías Ecuador. Adquiéralo en su distribuidor de confianza a nivel nacional. Cambiemos de energía. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda.
siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Leyendas Salseras, el festival de salsa más grande de Ecuador. Oscar de León, La India, Roberto Blades, Nino Segarra, juntos por primera vez. Guayaquil, La Aurora, Explanada El Dorado, 21 de junio desde las 18 horas. Entradas a la venta en Flash de Tickets, en línea y Mall del Sol. El Refugio La Sexta y Colón. No busques más. La 96.9 tiene todo lo que necesitas para disfrutar tu día. Éxitos que te hacen bailar. Programas que te entretienen. Y el ritmo que te mueve junto a la información que tú necesitas. Sintoniza ahora y únete al movimiento de la 96.9. La radio que te mueve. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. Bueno, son 8 de la mañana con 18 minutos. Feliz cumpleaños a Barcelona. Ponga Jonito otra vez Barcelona, por favor. Ponga Barcelona ya, para que a Nino descansa. para que a Nino le sangren los oídos, por favor. Le vamos a traer una. ¿Por qué? Yo creo que dejé acá una no, me la llevé, no. Nino, dile feliz cumpleaños Barcelona. Los Cortés no quita feliz cumpleaños a todos los barcelonistas. Santo al rival. No así. ¿Está bien? No así, no así. No así. Eso me parece, yo perdono, pero no olvido, más o menos así. Márqueme 21 de diciembre, que día cae este año. Para ese día hacer programa especial también con el doctor. No, pero él va, ya va. Y ahí sí traemos la torta. Va a ser 21 de diciembre y va a venir haciendo así, como así. ¿Cómo? No. Ese fue el día de la final, ¿no? No sé, doctor. Ahí está, sí ves. Ahí está. No. Súbale otra vez, súbale. Feliz cumpleaños Barcelona, súbale a la gente que está en su vehículo, que se alegre. Trabajo, qué bestia, ¿no? Por favor. Lo que mueve Barcelona, dirían. Sí. Pero ustedes son 4 días antes de nosotros nada más. No. Sí, es verdad, están por 4 días y 4 años. Hasta en eso el hermanito menor. Son Tauro los dos. Ay, sí, pero no, feliz cumpleaños a Barcelona. Otra, la última, Violento, la última. Amarillo como bueno, feliz cumpleaños a Barcelona. Vamos a ver, por favor, al equipo y a segundo Alejandro Castillo, que aclaramos lo queremos tener acá en cualquier momento a Circe con Castro. Por favor, tenemos un partido importante con River, queremos ganar, no podemos perder y queremos ganar en Perú. Así que esa misión se la tiene, por favor, para todo el hincha guayaquileño, ecuatoriano y de todas las personas del Barcelona. Bueno, seguimos en el tema que estábamos tratando. A ver, yo quiero aprovechar. Perdón, me voy a retirar, disculpen. Yo quiero aprovechar. Me retiro antes de entrar al tema. Si le dan 2 opciones, que Barcelona no gane nunca más o nunca más hablar de derechos, ¿cuál escoge? Me repite la pregunta. me repite la pregunta, por favor. Bolívar Armijo está aquí. Me repite la pregunta. Pero sí, bueno, chéverísimo por esa adrenalina futbolera. Qué chévere, la verdad. Yo soy muy así de afuerita, la verdad. Yo soy más espectadora. Es cierto, Nino, así es, ¿no? Sí, no. No soy muy de... No, sí, y a la lucha libre sí va, eso sí ha ido. Sí ha ido. No, yo soy obligada, la tocaba. Soy novelera, exacto, obligada. Novelera sí, acolitadora también, pero así que me encante, que esté pendiente, no. Nino es fanático de la lucha libre por si acaso, pues no, entonces Francia le toca acompañar a veces a la lucha libre. A mí se me gustaba la lucha libre. Yo vi la época un poquito más antigua. Desde que se fue el Undertaker nada fue igual. Bueno, ya volvamos al tema. Estamos hablando de cualquier cosa, menos el punto que estábamos. Entonces, a ver, en el tema de la constituyente, vamos directamente al tema polémico, ¿no? Es cómo se tiene que conformar. ¿Es factible que sea directamente a través de esta democracia participativa o no? Vamos a ver qué ha dicho textualmente, qué ha dicho la Corte Constitucional sobre este tema.
Estatuto de Asamblea Constituyente. La Corte dice lo siguiente: la Constitución en su artículo 444 señala que el proponente debe aparejar un estatuto que contenga al menos la forma de elección de los representantes a la Asamblea Constituyente y las reglas del proceso electoral. Ojo con esto, que ya me habla directamente de un proceso electoral. Por un lado, la reforma de elección a los representantes a la Asamblea Constituyente implica determinar por lo menos el número de asambleístas que conformarían la Asamblea Nacional Constituyente, la forma de presentar candidaturas, el tipo de voto, la fórmula electoral a emplearse para la asignación de escaños. Vuelvo a repetir, la fórmula electoral a emplearse para la asignación de escaños, las distintas circunscripciones electorales y las demás disposiciones que se consideren necesarias para el correcto funcionamiento de la Asamblea Constituyente. Por otro lado, sostiene la Corte, en cuanto a las reglas del proceso electoral, la Corte lo subraya directamente, se deberá incorporar disposiciones que al menos regulen el calendario electoral, el periodo de duración de la Asamblea Nacional Constituyente, la realización del referéndum constitucional, esto es la última parte de aprobación, el funcionamiento y finalmente es parte esencial del estatuto que conste el quórum necesario para aprobación del nuevo texto constitucional. ¿Ok? De esta parte, que es lo que discutíamos acá, claro, en alguna parte no se habla de forma específica elección abierta para el tema de los representantes, o sea, pero sí se indica el tema de un parámetro electoral. Viene a ser entonces algo que desde mi punto de vista sí viene a ser ineludible. Yo lanzaba acá algunas ideas y decía, ok, puede ser que se haga un porcentaje, ¿por qué no se podría hacer un tema mixto? Es decir, ok, vaya en este caso representantes de las universidades, representantes en una función de democracia participativa que formen parte también de las funciones del Estado, pero no se puede dejar sin efecto el hecho de que es un proceso electoral y que las personas que vayan a una Asamblea Nacional Constituyente deban tener esa opción para poderlo hacer, porque la Corte, al momento en que es consultada sobre esto, va a hacer un control de la justificación, de la pregunta y del estatuto, y si la Corte no ve cómo se está haciendo el match hacia sus propios pronunciamientos, la Corte podría decir: esto no lo voy a aprobar, y pasaría lo mismo que en ocasiones anteriores, que se ha propuesto el cambio, pero no ha sido posible. Yo creo que, yo tengo unos comentarios al respecto. A ver, yo creo primero que la Corte Constitucional está haciendo una interpretación de la Constitución, porque en efecto la Constitución habla de elección, no de designación. Y recordemos que este es el proceso democrático más importante, o sea, la Constitución, estamos hablando de la norma máxima que básicamente dota de poder al Estado, organiza al Estado y por supuesto tiene también esta parte dogmática que creo que es lo que más nos preocupa, que garantiza los derechos y las vías de hacerlos efectivos. En ese sentido me parece que en este proceso se debe garantizar al máximo la participación ciudadana y la elección directa de sus representantes en la Asamblea. Ahora, me parece, más que, por ejemplo, que se hagan elecciones de gremios en específico, a mí me parece interesante que pudieran hacerse elecciones fuera de los movimientos y partidos políticos. ¿Por qué tendríamos necesariamente en una asamblea constituyente que contar con el aval de estos movimientos y partidos políticos? Ahí yo creo que habría una verdadera oportunidad de que precisamente estas personas que forman parte de la academia, de otros sectores que no están siempre involucrados en estos movimientos, puedan participar y que podamos elegir esos representantes. O sea, la idea en estos ejercicios democráticos es que todo el mundo se encuentre, valga la redundancia, representado, identificado. Entonces, sí deberíamos ampliar un poco el abanico también. Claro, además que rescatando una de las ideas que dio el doctor Constaín, me agrada bastante que sea mixto, ¿no? Por una parte, elección popular, y por otra parte, que los miembros de la Asamblea Constituyente sean por designación de otras personas mucho más técnicas, ¿no? Pero eso sería ya para la siguiente Asamblea Constituyente. Yo creo que, lastimosamente, nos guste o no, sí tenemos que someternos a lo que dice el 444 de la Constitución, y en mi punto de vista, en mi humilde opinión, sí creo que la Corte Constitucional es muy clara en decir, primero, voto, un proceso electoral, está hablando de candidaturas, y candidaturas necesariamente estamos hablando de personas que están aspirando a un cargo y que necesitan de pasar por un proceso de selección.
y esta selección está contemplado en la Constitución también. Entonces, sí creo que lastimosamente, nos guste o no, porque inclusive he escuchado comentarios interesantes respecto de la forma de elegir a estos representantes de la Asamblea Constituyente, y hay quienes dicen no podemos elitizar o solo conformar esta Asamblea Constituyente con académicos, con personas que están en el medio, con abogados, con técnicos, sino también personas que viven día a día la realidad en concordancia con lo que decía. O sea, en realidad tiene que ver con representación, como dices, Francis. Así es, no sé si... O sea, el tema, lo que decía, pues eso nos odian a los abogados, ni nos imagínate donde este es solo un mundo donde solamente están abogados. No, peleamos todo el tiempo, ¿cuándo probamos? No, sería hermoso. Debe estar obligatoriamente. Yo creo que la parte económica es fundamental acá. La discusión económica en un modelo de Estado, en la estructura orgánica, es fundamental. Acá nos estamos ahogando en el tema de los derechos y las garantías, porque evidentemente todos a los que nos gusta y estudiamos el derecho constitucional es lo que siempre vamos a proteger, los derechos y las garantías que deberían ser en este caso mantenidas, y sobre todo generar siempre esta progresividad con mucha responsabilidad, eso sí. Pero lo que poco se habla perdón, es el tema ¿cómo? Es el tema del cómo, y poco se habla, o sea, aquí no hemos hablado todavía. No sé usted de pronto en otro medio si ha estado conversando el tema o no. Pues sí, de la parte económica. Eso, porque eso es un tema importante, y es el tema que realmente va a manejar mucho. Ver cómo puede la parte privada, esta alianza público-privada, tratar de ser parte también para sumar de pronto con el Estado. Y en esto obviamente sí es importante tener un proceso de análisis y discusión mucho más fuerte, donde se necesita que las personas técnicas en esta área también se sienten, opinen al respecto. Al respecto, pues yo escuchaba, y la escuchaba la doctora Hernández, a varias personas que dicen, no, es que el gobierno no ha traído a la mesa cuál es su visión sobre una constitución. Y la realidad es que yo he escuchado con atención las declaraciones, y sí lo ha hecho, y hay un eje detrás. Y el eje, creo que ha sido claro el ministro de Gobierno, el presidente, el eje es, hay un problema económico a la hora de garantizar derechos, porque yo puedo garantizar en papel derechos, pero si no tengo los recursos para cubrir estas garantías positivamente, materialmente. ¿Como cuáles, por ejemplo? Vamos a ir aterrizando casos. El acceso a la educación, a la salud, el incremento en el contingente de seguridad, que hoy se necesita tanto, es correlativo también a la necesidad de generar un modelo de ventaja diferencial económica para el país. Y para la audiencia, cuando hablamos de ventajas diferenciales, ¿qué tiene Ecuador que no tiene otro país a la hora de atraer inversión o a la hora de producir y exportar? Balanza comercial. Mira, ahí va un análisis interesante entonces. Por ejemplo, o sea, si yo voy hoy por hoy, ¿qué es lo que está pasando? Voy sin criticar a las instituciones, ¿no? Porque entendemos que no hay el tema del presupuesto. Si uno va al Ministerio de Salud hoy por hoy, si uno va al IES, uno dice, bueno, no es la atención de pronto que yo solía recibir. Pero vamos a lo que tú enfocas, que podemos tener en todo caso un déficit económico, porque no hay cómo, por ejemplo, o pintar la pared, o tener las medicinas, o tener las cosas listas, porque esa parte es la que de pronto tenemos un default. Y ahí hay que verlo, porque siempre empato con esta idea que me pareció fascinante. La planteaba el doctor Richard Albert, justamente de la Universidad Espíritu Santo. Él decía, internacionalmente hablando, las constituciones duran 15 años. Y si uno lo asienta demográficamente, es más o menos lo que dura una generación, 17, 16 años. Entonces, claro, cuando tú ves el modelo económico de la Constitución del 2008, es un modelo basado en commodities, en una China boyante que te compraba ahí todos los días, en otros mercados. Hoy tienes un mundo que se está desglobalizando y tienes un mal que sí se une cada día más, que por ejemplo es la delincuencia organizada y el terrorismo. Entonces, sí nos obliga a pensar en un cambio en el modelo económico y filosófico detrás. Y decir, ok, estos son los acuerdos. Y soy muy duro en lo que voy a decir, porque acabamos de atravesar una consulta popular donde se rebatió el trabajo por horas, por ejemplo. Sin embargo, vayan y vean todos los reportes de las grandes consultoras del mundo en materia económica y vean las proyecciones laborales en materia de inteligencia artificial. Entonces, si el Ecuador no está dispuesto a tener esta discusión hoy, y aquí voy al mecanismo de elección, donde ya no me voy a poder segmentar simplemente por voto popular. Tengo que llamar a los gremios en sus proyecciones económicas. Tengo que saber cómo se va a producir, quién va a producir y cuáles son los trabajos del futuro. Y si esa discusión no está en la mesa, decía Jason Brennan, un profesor de la Universidad de Arizona, epistocráticamente hablando, es decir, sí, llamando a los más aptos y también la voluntad popular. Si no la logro conciliar, no importa qué producto tengamos de cualquier proceso constituyente, a la larga va a ser económicamente inviable, y lo económicamente inviable desconoce el derecho. Claro. Es insostenible. No, yo comparto, y es precisamente la idea que yo daba, ¿no? El tema, claro, hay que respetar el tema de que sea un tema de elección, pero bueno, hagámoslo mixto, que sea un tema de elección, que va una parte por designación, no es que es designación directa, democracia participativa,
que se asegure, por ejemplo, el tema de que vayan los especialistas en la parte económica, de sectores estratégicos. De pronto los asesores. Como asesores yo creería que está bien. Lo que pasa es que el asesor no tiene esa responsabilidad. Yo creo que sí es importante de esta selección tomar en consideración a personas que sepan la responsabilidad que van a tener, que esto va a durar un tiempo. Yo no creo que pueda durar 5 meses, por ejemplo. No creo. Porque esto va a durar, dependiendo de la pregunta, eso también quiero enfocar. Pero que sepan que una vez que termine esto, volverán al sector donde están, y obviamente tienen que tener la tranquilidad de haber hecho un trabajo correcto, porque obviamente el país los va a estar viendo, en este caso a todos. De los tiempos de duración depende también, por eso yo le preguntaba a Verónica, veamos la pregunta, porque redactar íntegramente una constitución en 5 meses es muy complicado y los tiempos de pronto pueden ser muy cortos. Pero si yo pregunto un tema, por ejemplo, enfocado, quiero una reforma muy puntual en los sectores estratégicos, en la organización del Estado, en tal función del Estado, algo que no pueda hacerlo a través de una reforma o a través de una enmienda, sino a través de un cambio, y dejo a un lado otras cosas que van a permanecer en la Constitución, porque nuestra Constitución ha sido muy buena en la generación e implementación de derechos. Es más, yo te diría que hay ya ahorita derechos mucho más avanzados que hay que comenzar a implementar y agregarlos también. Entonces eso ayudaría mucho, porque los problemas estructurales, eso comparto totalmente contigo, Nino, son básicamente el enfoque económico que se tiene que tener para la lucha contra la delincuencia, contra la lucha contra la corrupción. Veíamos ayer también el tema que pasa a nivel laboral, el tema de esta reforma patronal, vemos los problemas que tiene en este caso el IES. Entonces hay que ir sentándonos y pensar en esto, y efectivamente también, como lo dice el profesor, como tú lo indicas, Nino, los cambios son cada 15 años, y yo agrego algo más: los cambios a nosotros en Latinoamérica siempre van en bloque, siempre van en bloque. Cuando un país entra un proceso que se va a generar en esta reforma, va yendo automáticamente en bloque sobre estos temas. O sea, yo ahí también tengo una opinión media impopular, la verdad. Porque yo estuve, de hecho, en la conferencia con el doctor Richard Albert, y yo lo dije en un espacio aquí, en programas anteriores, de que ya básicamente la vida útil de la Constitución ya pasó, ya está siendo insuficiente. Pero también el tema de la elección de los componentes a la Asamblea Constituyente, hacer esa especie de designación. Yo coincido plenamente con Nino en que sí, todo derecho fundamental tiene un costo económico detrás, y un costo que le cuesta a todos los ecuatorianos, ¿no? Y en finanzas públicas también. Pero este tema de la designación sí me cuesta trabajo entenderlo, porque estamos hablando de un país con una brecha de desigualdad terrible, donde la educación y la especialización, la educación técnica es básicamente un privilegio. Entonces, de alguna manera sí siento aún más acentuada esta desventaja a las personas que no han tenido un acceso a una educación de calidad, que no van a pertenecer, y lastimosamente no van a pertenecer nunca a estas comisiones donde puedan hacer una efectiva representación en cuanto al cambio de un manual ecuatoriano como es la Constitución. Entonces eso es lo que me causa problema, y yo voy aquí a hacer la analogía con el caso norteamericano. Todo el mundo dice, sí, es un país democrático. Claro que es un país democrático, pero después de pasar una presidencia de años por parte de Delano Roosevelt. Entonces, claro, tú puedes, ya una vez que tienes las bases de un Estado claras, fundamentadas por un mismo plan de gobierno que ha durado casi 15 años, la vida útil de una Constitución, tú sí puedes hablar después de democracia. Lo mismo pienso acá. Una vez que tú tengas una población educada, académica, técnica, que no discriminen en cuanto a clases sociales, ahí sí puedes hablar de designación. Esa es mi humilde opinión. Pero igual, acuérdense que todo el tema es excelente, pero sin recursos es muy complicado. Es muy complicado, hay que buscar la posibilidad de tener esos recursos para poderlo hacer. Es que hay datos duros. Esto va más allá de los derechos. La extracción petrolera en el Ecuador, que además está por debajo hoy, tratando en una lucha justamente con estructuras tradicionales, en Petrocor particularmente, está con fecha de caducidad. El futuro del Ecuador es minero, y sabemos el problema que tenemos en minería por un conjunto de reformas, un conjunto de disposiciones constitucionales a la hora de generar proyectos que involucren este sector. Y en otros aspectos, como los sectores estratégicos, que pudieran dar trabajo internamente, o pudieran incluso hacer más barata la energía, por ejemplo, tenemos problemas de concesión hacia los privados. Y ahí es donde yo le preguntaba, por ejemplo, donde no pueden entrar, claro, es imposible. O si entran en un régimen muy leonino. Entonces, claro, era un modelo donde Estado fuerte, vendo internacionalmente,
y redistribuyo. Hoy ese no es el modelo con el que quiere trabajar una multinacional y lamentablemente hay que decirlo, si Ecuador no quiere, hay varios países más en la región que sí van a querer. Dejamos de ser atractivos. Yo creo que, para finalizar con mi comentario obviamente, yo creo que actualmente el problema es que nos están diciendo vamos a bajar un rascacielos, vamos a construir otro rascacielos, que probablemente va a compartir partes del mismo modelo del anterior. Pero no tenemos los planos claros y no tenemos los diseños, no tenemos hacia dónde vamos a ir. De pronto tenemos identificado algunos problemas, pero no las propuestas. Y yo sé que obviamente se va a definir muchas cosas ya en la Asamblea Constituyente, porque para eso son los debates. Pero en lo particular y en lo que he percibido de mucha gente, el temor va porque no hay claridad todavía. Entonces, yo creo que al momento en el que se presente el proyecto de manera formal, obviamente ya va a haber una mayor claridad, porque debe justificarse ante la Corte, porque es necesario también irse a una Asamblea Constituyente, y esperemos que ahí pueda haber más certeza y ver nosotros el beneficio también de aceptar esa propuesta. Yo creo que una buena recomendación podría ser que para tener esta claridad, que se conforme esta comisión, que no es que va a redactar la Constitución, sino es la que va a trazar la hoja de ruta. Una comisión académica, en este caso, para poder implementar y decir, estos son los cambios, estas son nuestras ideas, esto es lo que queremos debatir. Vengan, señores de las universidades, sean parte del proceso, vengan, por ejemplo, gremios, sean parte del proceso. En los próximos 15 días vamos a tener una hoja de ruta y en este sentido vamos a ir a la Corte Constitucional a generar el planteamiento. Yo hay un tema que veo y que también es importante citarlo. En estas 8 ocasiones donde la Corte no ha dado paso a la Asamblea Nacional Constituyente, siempre ha sido iniciativa ciudadana. Nunca ha sido iniciativa ni de la Asamblea Nacional ni de parte de la Presidencia de la República, en el sentido de poder hacerlo. Un buen paso sería entonces armar esta hoja de ruta, esta parte académica para decir esto es lo que queremos. Yo creo que todos, nadie puede decir que no se necesita un cambio. Cambios necesitamos. Lo que nos preocupa son la limitación de los derechos existentes y eso es lo que hay que cuidar. En la estructura orgánica de la Constitución, en la parte económica, en la parte ya estructural, hay muchas cosas por hacer todavía y que tal vez sea el momento en que de pronto se lo pueda ejecutar, pero con una hoja de ruta clara para saber hacia dónde se va y sobre todo cómo se puede en este caso conformar. Las personas que nos escuchan y para la audiencia, de esto se va a seguir hablando mucho, de la forma como se elijan. Hay que esperar y trataremos en todo caso acá también para que todos puedan estar informados de que alguien directamente de iniciativa sobre todos estos puntos pueda estar con nosotros también y nos pueda decir cuál es la hoja de ruta tal vez que se puede tener y tal vez discutir y discrepar, ¿por qué no? Para que en ese debate se pueda enriquecer las ideas y se pueda tener siempre un producto que sea adecuado. Y bueno, se nos va el tiempo. ¿Querías decir algo, Nino? Andrés, te vi con cara de que quieres decir algo. No. De mi parte, pues, un poco recordarle a la ciudadanía por qué es importante el tema de la Asamblea Constituyente, principalmente porque hoy, tal y como está configurada, yo sí creo, se transforma, nuestra Constitución me refiero, se transforma en muchos aspectos en una cortapisa para poder implementar, como yo lo veo, una sociedad sostenible para este año 2025. Insisto, ese era un contexto distinto, era un contexto del año 2008, una geopolítica distinta, y aun si esto no se diera y eventualmente se optara por la vía de las reformas parciales, es importante que la ciudadanía entienda que lo que pasa con su Constitución influye en su economía e influye en el desarrollo, digamos, de las garantías que precisamente busca precautelar, ¿no? ¿Crees que fuera posible, Nino, a través de reformas parciales? O sea, ya es un juego también político de pronto, ¿no? Porque no sabemos cómo se va a conformar esa asamblea. Hay una variable de la que poco hemos hablado a propósito del aire constituyente, es el hecho de que esta es una corte ya con renovación de un 30%, ¿verdad? Sí. Ese es el sistema. Entonces, ese es otro de los temas que varias veces hemos discutido aquí. La corte tiene derecho a cambiar de opinión también. Entonces, ¿qué pasa si ante nuevas propuestas de reformas parciales que originalmente eran enfocadas como susceptibles de Asamblea Constituyente, a lo mejor le dicen, ¿sabe qué? Sí podemos ir a una reforma parcial sobre eso. Pero es un poquito complejo y regresamos a la discusión de origen. Más allá de la interpretación constitucional establecida por nuestra Carta Magna, ¿realmente la Corte está llamada a regular el proceso constituyente? Hoy de facto a través de dictámenes lo ha hecho y es de lo que estamos hablando. Pero tal vez alguien siga diciendo, oiga, es que ellos no tienen, una vez que hay poder constituyente, no tienen la necesidad de entrarlo a regular.
es una discusión que está ahí. Obviamente me sobrepasa porque no tengo el nivel de expertise tal vez de la doctora Macliff, el doctor Costein en materia constitucional, pero es un tema para discutir, ¿no? Una discusión para otro día muy interesante. Claro, lo que pasa es que hay parte, yo siempre molesto del copy-paste, que a veces se va, ¿no? Sí. Entonces se habla, por ejemplo, en el 444 de la palabra cambio constitucional. Entonces la gente se pregunta, pero ahí no dice Asamblea Nacional Constituyente, te habla enmienda, reforma o cambio. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el cambio? Pero yo creo que sería muy complicado decir que el cambio no es la Asamblea Nacional Constituyente. No hay otra forma de tener en este caso una constituyente si no es con el filtro de la Corte, porque la Corte finalmente es la que te va a decir el camino. Tú puedes decir yo quiero asamblea, yo quiero, entiendo enmienda, y la Corte te va a decir enmienda no. Hazlo mejor en los dos debates y haz por último un referendo, ándate por el tema de la reforma parcial. O tú puedes decir yo quiero cambio y la Corte te puede decir no, vaya reforma, que puede pasar eso también, ¿ah? Y ahí es puede donde vuelvo a citar al profesor Albert, es una idea polémica que él plantea y que Asia sobre todo me parece que la está viviendo Corea Sudeste, es hasta qué punto una Corte Constitucional empieza a transformarse en una suerte de constitución y de máximo órgano constituyente. O sea, ahí viene la discusión que hoy tenemos, ¿no? Claro, el activismo judicial versus la literalidad en todo caso de la construcción y demás. Y sí, y va a influir mucho, como tú dices, el tema de la conformación de la Corte, porque bueno, hay ciertas tendencias. Aquí discutimos una sentencia donde se alejaban de un precedente, pero no tenía todavía los votos, pero cambia esa conformación. Ahora, con este 30% de conformación de la Corte, creo que de pronto las cosas van a ir cambiando mucho más. Se nos queda, o sea, teníamos por si acaso, para las personas que nos escuchan, de acá Jonito nos está haciendo así. Ya descansen. No nos olvidemos que hoy es 1 de mayo, recordemos el Día de Trabajador, de las Trabajadoras, hagamos conciencia, sí, hay que hacer conciencia, trabajando, así es. O sea, es el 1 de mayo, Jonito. La evolución histórica del derecho de trabajo. El 1 de mayo, ya sabe lo que le va a pedir Jonito, por favor. Con Barcelona. 1 de mayo el trabajo pues de Barcelona, por favor. Pero ya, doctor, póngale el aire huele a caramelo. Bueno, otra. Claro. Vamos variando, Johnny. Bueno, entonces teníamos varios temas. Íbamos a tratar hoy este tema de la Asamblea, que íbamos a tratar también el tema del avance de la investigación del caso de los niños de las Malvinas, íbamos a tratar también ese tema. Entonces, todo se nos va quedando. La próxima semana, bueno, aparte de ser un buen feriado, vamos a seguir. El día lunes tenemos ya entrevistas muy importantes, el tema del caso de las Malvinas, el tema de los niños, qué es lo que ha pasado, una nueva reconstrucción de los hechos y 2 personas que se someten a un proceso de cooperación eficaz y que revelan qué es lo que ha sucedido. Va a estar con nosotros acá Fernando Bastias, que es uno de los abogados precisamente de este tema, para que nos explique los avances y la forma, en este caso, cómo ha avanzado todo. Pero bueno, yo he hablado bastante hoy día, quiero escucharlo más a todos. Se nos quedó fuera el tema de WhatsApp, también. Sí, y yo creo que eso le interesa mucho a la ciudadanía. A mí me interesa porque obviamente tratamos de todo lo que nosotros comunicamos a través de redes sociales y esta es una de estas es WhatsApp, es confidencial, o al menos se supone que es confidencial. Entonces, ese tema hay que abordarlo, es bastante interesante para que la gente conozca también las medidas que debe tomar en relación a sus comunicaciones y cómo estas pueden verse expuestas. De verdad, bueno, eso, ¿sabe? Yo creería que deberíamos de reformular, hacer un tema y hacerlo todo el programa, porque realmente es apasionante conversar con ustedes. Yo me quedo en, quería decir esto. Nos faltó Dianita. Y eso que nos faltó Dianita, exacto. O sea, imagínate. Nos faltó Dianita. Vamos a tratar de pronto de estar acá, de pronto vamos a organizar otro día de pronto para poderlo ver. Nino Andrés. Mis pensamientos finales a la gente, pendientes del tema de la constituyente, disfrutar ese 1 de mayo, Día del Trabajador, una fecha pues para recordar. Dígalo. ¿Qué cosa? Dígalo. ¿De a 3 le gusta el pavo? Perdón, ¿qué? No, ¿qué pasó? Creo. No, feliz cumpleaños Barcelona. Eso, muy bien. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Feliz cumpleaños Barcelona, nos vemos el próximo jueves. Tenemos que estar unos días antes también acá con ustedes. Muchas gracias, buenos días. Cuando parece que todo está mal, todo está bien, todo está bien. Puedo sentir cada victoria, La opinión que cuenta
está en tu FM de lunes a viernes, 7:30 de la mañana. Voces y opiniones. El espacio donde los temas de actualidad se analizan con claridad, profundidad y sin filtros. Diana Holguín. Las noticias no terminan con el titular, comienzan con la conversación. Miguel Constaín. Una mirada al acontecer y a la coyuntura nacional, siempre con una visión académica y absolutamente independiente. Mireli Casa. Usted será testigo de lo importante que es conocer la noticia de verdad, con profesionalismo y buen criterio. Francia Druet. La verdad, el análisis y la inmediatez, desde un punto de vista diferente y objetivo. Nino Casanelo. Las noticias tienen matices, la opinión refrescante y objetiva. Solo por la 96.9. Tu voz, tu opinión, tu emisora. 96.9. Sin competencia. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida. Conduce con